Hace apenas unos días, repasamos la vez que América y Guadalajara se enfrentaron en la Copa Libertadores de 1998, en el que había sido la última vez que los más grandes rivales del fútbol mexicano se midieron en un torneo internacional, justo hasta el año pasado. El nuevo formato del torneo más importante de clubes en CONCACAF le abrió la puerta a más equipos mexicanos, y durante 2 años consecutivos abrió la posibilidad de que los protagonistas del Clásico Nacional se enfrentaran varias ocasiones en lapso de unos cuantos días. Hoy te presentamos las 2 trilogías que escribieron un nuevo capítulo en la historia del Clásico de Clásicos, pues por primera vez en la historia, los equipos más grandes de México se enfrentaron en torneo internacional por 2 años consecutivos, y en cuestión de días escribieron un nuevo capítulo de su rivalidad. Antes de iniciar te invitamos a que nos sigas en TikTok y en X, donde nos encontramos como @baulfootmex. Tras eliminar al Forge y al Real Estelí respectivamente, América y Guadalajara se encontraron en los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF 2024, con lo que se confirmó que en un lapso de apenas 10 días, Águilas y Chivas chocarían 3 veces, pues el partido de liga se disputaría luego de la serie entre ambos. El primer duelo tuvo lugar en la Casa del Rebaño Sagrado el 6 de marzo de 2024, correspondiente a la ida de la Conca Champions. El duelo arrancó con un abrumador dominio amarillo que se hizo evidente cuando al minuto 13, Oscar Wally había hecho una gran atajada a un cabezazo de Quiñones, pero el rebote cayó justo a la zona del colombiano mexicano y Eduardo Torres, en su afán por impedir el remate, terminó derribando al jugador americanista, provocando el penal. El mismo Quiñones transformó en gol la pena máxima, y con ello las Águilas tomaban doble ventaja, pues el valor doble de los goles como visitante es algo que en CONCACAF aún sigue vigente. A pesar del tanto, América siguió siendo superior, y estuvo cerca de conseguir otro penal que fue rectificado con el VAR, situación que evidentemente hizo que la tensión entre ambos conjuntos aumentara y las cosas se fueran bastante encendidas al descanso. Al volver, Chivas intentó un poco más, pero la expulsión de Lalo Torres por una absurda falta en medio campo terminó dejándolos a merced de un América que olió la sangre y fue con todo a buscar acabar con la serie. Diego Valdés hizo el segundo tras un extraordinario contragolpe, y ponía muy cuesta arriba la remontada rojiblanca que se intentó con la entrada de un Chicharito que entró solo a caerse dentro del área. Cuando todo parecía indicar que el 2-0 sería definitivo, un disparo de Santiago Naveda se estrelló en el poste y Henry Martín lo aprovechó para marcar el ya casi definitivo 3-0 que ponía al América con casi los 2 pies en la siguiente ronda en plena Casa Tapatía. Una semana más tarde, el duelo de vuelta tuvo lugar en la cancha del Estadio Azteca, donde América buscaría finiquitar la obra ante unas Chivas que realmente ya no tenían mucho que perder. Eso fue justamente lo que hizo que el Guadalajara saliera sin complejos, y en los primeros minutos maniató a la defensa americanista, primero con un disparo del Oso González que se fue al travesaño, y posteriormente con un gran centro de Alan Mozo que Kate Cowell remató para acercar al rebaño a una remontada que parecía imposible. El rostro rojiblanco era totalmente distinto al presentado en el Estadio Akron una semana atrás, pues no dejaba que América tuviera opciones claras y estaba totalmente volcado encima del arco rival, situación que rápidamente rindió frutos, pues al minuto 32 un centro frontal fue bien rematado por Ricardo Marín, y con ello puso al rebaño a solamente un gol del empate global, obligando a los tiempos extras. No obstante, Chivas ya no pudo marcar otro tanto antes del final de los 45 minutos y se tuvo que conformar con un 2-0 que de igual manera ya era un fabuloso resultado para buscar solo un gol en el complemento. Pero el América, que llegaba como campeón vigente del fútbol mexicano, despertó y ya no dejó que las Chivas siguieran con su reacción, y tras un error en defensa, Valdés y Quiñones quedaron solos ante Wally, pero fue Alan Mozo quien marcó en propia puerta y prácticamente echaba en el cesto de basura cualquier esfuerzo de sus compañeros. Chivas iba entonces por 2 goles, pero al minuto 60 Alejandro Cendejas marcó el empate con el que el cuadro americanista llegaba con mayor tranquilidad a la última media hora, pues el rebaño debería ir por 3 goles una vez más. Unos minutos después Chivas volvió a marcar por conducto del Piojo Alvarado, y aunque se llevó el triunfo por la mínima en ese partido, la eliminación se consumó, y América avanzó a los cuartos de final de la Conca Champions justo antes de que los 2 grandes rivales volvieran a chocar en la Liga MX. El 16 de marzo de 2024, Chivas y América chocaron en la jornada 12 del Clausura 2024. Las Águilas llegaban en segunda posición y Chivas en la novena, pero al parecer la intensidad de los 2 clásicos internacionales evitó que los 2 más grandes rivales del fútbol mexicano entregaran un platillo digno de su rivalidad, saldando un 0-0 que no dejó satisfecho a nadie, pero mucho menos a la afición del Guadalajara, que salió eliminado del torneo internacional y además no pudo marcar en casa.
Un año después, los buenos torneos de Chivas y el tricampeonato americanista volvieron a confirmar la clasificación de ambos conjuntos a la Copa de Campeones de este 2025, y tras una primera ronda que el América evitó como campeón mexicano, las Chivas se deshicieron del Cibao y se volvieron a citar con su máximo rival en los octavos de final, y con ello confirmaron una vez más 3 partidos consecutivos, pero ahora en lapso de solo una semana, donde América llegaba como favorito a pesar de ser su presentación en el torneo. El duelo fue muy distinto al del año pasado, pues aunque el dominio también fue americanista, no había prácticamente peligro en la cabaña del Guadalajara, salvo por un disparo muy débil de Álvaro Fidalgo, y para la segunda mitad, las Chivas sorprendieron y salieron a atacar, poniendo en riesgo la cabaña de Malagón, que solventó de buena forma los intentos del rebaño. Sin embargo, al minuto 77, las cosas dieron un vuelco total, pues luego de un trazo de Roberto Alvarado, Mateo Chávez recentró con la cabeza, y entre Malagón y Cáceres marcaron en propia puerta el gol con el que las Chivas sacaban una importante ventaja de cara al partido de vuelta, y que parecía cambiar todos los planes del duelo de liga a llevarse a cabo el siguiente fin de semana. El Akron también fue escenario de la jornada 11 del fútbol mexicano, pero las cosas fueron prácticamente iguales a las del año pasado, pues el intento de remontada del América y las ganas de Chivas de sostener el resultado en un torneo internacional provocaron que nos encontráramos con un 0-0 que a nadie dejó satisfecho, pero que las Águilas estuvieron muy cerca de ganar con un cabezazo de Israel Reyes que el tal Arrangel sacó del ángulo. Así llegaron entonces a la vuelta, donde Chivas confió en clasificar ante su máximo rival y cobrar venganza del año anterior. No obstante, las desconcentraciones en minutos clave fueron la diferencia total. En los primeros 5 minutos, Brian Rodríguez marcó el tanto del empate, y aunque Chivas ya ahora tenía un plan de juego distinto, no hubo disparos a la portería de Malagón, y eso simplemente llevó al América a sentirse mucho más cómodo, tomando la ventaja por primera vez en la serie cuando Diego Valdés marcó a unos minutos del descanso. En el complemento, las Chivas salieron con 2 cambios agresivos, pero sin siquiera pasar un minuto de juego, Alan Mozo volvió a equivocarse como el año pasado, ganándose la segunda tarjeta amarilla y con ello acabando una vez más con el plan de juego de su equipo, que ahora estaba a merced. Aunque el equipo tapatío estaba solo un gol, ya lucía entregado. Alejandro Zendejas marcó el tercero al minuto 65, y con ello las esperanzas de clasificar prácticamente acabaron para el rebaño sagrado, que con el tanto de Fidalgo al 79 recibieron 4 goles del América por tercera ocasión en solo 2 años, desatando las críticas y el cólera de toda su afición, que ya se encuentra cansada de sufrir el mismo destino ante su acérrimo rival tantas veces. América salió avante por tercera ocasión consecutiva en duelos de eliminación ante su acérrimo rival e inclina el historial internacional ante las Chivas en 4 series ganadas por ninguna derrota, mostrando el músculo como el dominador moderno del clásico nacional. Si aún no revisas el video de los clásicos en la Libertadores, te invitamos a que lo veas, y también te pases por la playlist de la historia del clásico nacional que podrás encontrar en nuestro canal. Si aún no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas, pues vienen muchas sorpresas en el canal y muchas más historias que están guardadas en el baúl del fútbol mexicano.